Bueno, y en China, el gobierno rechazó las declaraciones de Estados Unidos sobre el puerto de Chancay. El portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, indicó que existe una fuerte insatisfacción por los comentarios del embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, y del Departamento de Estado sobre el puerto peruano. Las declaraciones se producen luego de que justamente Estados Unidos advirtiera que el Perú podría quedar imposibilitado de supervisar el puerto bajo propietarios chinos, a quienes calificó de depredadores. Escuchemos. China rechaza firmemente y deplora tajantemente la difusión de rumores por parte de Estados Unidos sobre el puerto de Chancay. Muy bien, y precisamente sobre el tema vamos a entrevistar al ex canciller Miguel Rodríguez Mackay. Sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto verlo nuevamente. Estamos en medio de Estados Unidos y de China. ¿Cómo nos deja eso? ¿Qué está sucediendo? Por favor, ilústrenos. Pamela, Eddie, buenas tardes. Muchas gracias tardes por la invitación. Buenas tardes. Fíjense, lo que estamos expectando es la pugna entre dos países, el hegemón del mundo, Estados Unidos, y el que le pisa los talones, China. Y en el medio, el Perú. Y el Perú, más bien con estrategia, debería sacarle partido en términos geopolíticos y geoestratégicos, Eddie, Pamela, a esta preocupación e interés sustantivo. La pugna de los dos actores no es vela de nuestro entierro. Allí no nos metamos porque no nos va a ir bien. Más bien, lo que está pasándole a los dos que miran el Perú debe permitirnos a nosotros para construir una estrategia en la política exterior, en la diplomacia, para tener una geopolítica absolutamente a nuestro favor. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tenemos a una China hace algún tiempo involucrada en el Perú y todo el tiempo hemos hablado de China y comido chifa, ahora tenemos que buscar el equilibrio, mirar a Estados Unidos, que nos ha comenzado a su vez a percibir como un país importante, y recuperando espacio de influencia que había perdido, pero por ellos mismos, porque nos vieron como patio trasero. Pues entonces comencemos a comer hamburguesas, sí, pero comer hamburguesas sin que lleguemos a la indigestión, porque hay que alternar con hamburguesas y chifa. Ese es el rol que le corresponde al Perú. Doctor Rodríguez, está bastante claro. Lo que vemos, digamos, como primera capa es que podría cuestionarse si acaso hubiera una interferencia con la libertad de mercado y la libertad de emprendimiento. El inversor privado podría ver con preocupación esto. Pero por otro lado, también podría verse, como se ha dicho, falta de soberanía. Entonces, en medio de ello, que puede ser el motivo principal del debate ahora, le quiero preguntar, de aquí a 5 años, si estas tensiones, según una guerra comercial entre Estados Unidos y China, continúan, ¿cómo puede afectar al Perú? ¿Cómo puede perjudicarlo? ¿O solamente tenemos que sacar provecho de una competencia abierta y por lo tanto traer inversiones de ambos? Fíjate, aun cuando te escuché con cierta dificultad, entiendo la pregunta. Y yo creo que en perspectiva, Eddie, de aquí a 5 años, nosotros tenemos que haber afirmado una política exterior del equilibrio geopolítico. Pero en esa política exterior del equilibrio, recuerda que ahora tenemos más a China que a Estados Unidos. Buscaremos que Estados Unidos esté como China, pero lo que no debemos olvidar es que la presencia para el Perú de los dos países nos debe producir un resultado, un rédito favorable, y dejar de ser un país
exportador de materias primas como nos ven y seamos un país industrializado. Exacto. Pero como no hay carácter en el Perú, me habrán escuchado ustedes siempre, entonces estamos en ese circuito de dos países grandes que nos miran y que buscan evidentemente un resultado según sus intereses. Ahora, si me permite, es ampliamente conocido que uno de los mecanismos de presión que tiene Estados Unidos, y lo hemos discutido aquí varias veces, es la imposición de ciertas restricciones, ciertos candados. ¿Perú debería preocuparse de que algo así pudiera suceder? Fíjate, Pamela, nosotros somos un país soberano. La llave para ese candado de tu buena pregunta siempre tiene que tenerla el Perú. Y para eso no necesitamos ser una superpotencia, pues, sino ser estratégicos. Por eso sigo diciendo, hoy como decía temprano en un café, inteligencia emocional de Estado, para que nos respeten unos y otros. Ahora, tenemos una ubicación geopolítica en el marco de influencia de Estados Unidos de América. No nos engañemos, ese vector tenemos que saberlo usar. El hegemón nos está mirando. Entonces aprovechemos al máximo esta mixtura y creemos y vayamos sellando esta relación con Estados Unidos, porque con China ya se ha construido mucho. Ajá. El tema está en que si no tenemos equilibrio, en verdad vamos a ver que las pugnas entre los dos países, si no somos cautos, nos va a afectar de una u otra manera. Ahora, doctor Rodríguez, así como mencionaba Pamela que los Estados Unidos, en su intención de obtener sus objetivos, maneja los aranceles, ve con los países cómo establece su intercambio comercial, también se ha dicho, y no deja de ser cierto, que ha habido desde empresarios chinos, a veces clandestinos, depredación de nuestro mar, que ha habido presencia irregular, no siempre respetando nuestra soberanía. Por lo tanto, ¿cómo debería cuidarse el Perú de ambas cosas? Mira, Eddie, la palabra depredación, permíteme que lo diga en primera persona, la he usado mucho en mis columnas y he dicho que los chinos son los mayores depredadores del siglo XXI. Ajá. Me sentiría honrado si acaso ese mensaje que viene de Estados Unidos recoge este verbo que no es ofensa, es realismo. Los chinos te construyen inmediatamente un puente, una carretera, no para que el Perú sea un país grande, no, lo hacen para facilitar el proceso extractivo. Tenemos que ser claros. Y ese realismo político nos debe llevar a que, como muy bien han dicho ustedes en su informe, te damos todo, China, ¿tú qué nos das? Yo vengo de Tortuga, de Casma, paré en Chancay, y es una vergüenza que tengamos a un año casas con esteras y pistas con huecos, porque no hemos sabido negociar. Ajá. Y tenemos que hacerlo para que el Perú, en verdad, pueda tener un rédito. No estamos mirando esa etapa. Doctor, de mi parte, una pregunta más. Usted ha mencionado la necesidad de industrializarnos, entiendo yo, en lo que podemos ser eficientes y competitivos, pero también está la parte de la extracción. Somos un país minero, hay minería formal. Eso implica generación de puestos de trabajo, implica ingreso importante de divisas, así como hay países petroleros. Para nosotros la minería es, más allá de tratarse de materia prima, es una fuente importante de riqueza y de ingresos, potencialmente hablando. Entonces, ¿cómo concatenar la necesidad de ser industrializados y al mismo tiempo ser extractivos en lo que corresponde serlo, y formalmente? Para eso hay que tener mucho carácter en una mesa, porque no vamos a poder evitar
que el objeto de los chinos es la cualidad extractiva que hacen en África, en algunos espacios del Asia y en otras partes de América Latina. Y nosotros tenemos que decirle a los chinos que mientras son extractivos, nos tienen que dar capacidad de industrialización de alto nivel. Y no pues una charla, una conferencia de engañamuchachos. Claro, por eso no, es muy importante. No estamos para limosnas. No estamos para limonas. Y por esa razón tenemos que tener pues la mirada en alto, Eddie. Y para eso se necesita carácter. No es posible que los chinos tengan todo. Ya viste cómo ha salido una resolución judicial vergonzosa que impide que Ocitram, que el Estado peruano pueda supervisar a una empresa que estatal tiene cualidad privada, como si ser privado es para hacer lo que les da la gana. Seamos claros, mira lo que nos está pasando. Para ese propósito, doctor, el vínculo con Estados Unidos no es muy importante fortalecerlo como argumento para hacer, en ciertos casos, doblar, digamos, o convencer a China de nuestras necesidades. Mira, volví a tener dificultad en escucharle, pero creo entender. Nosotros no debemos ser genuflexos con nadie. De acuerdo. Con Estados Unidos tenemos que tener una relación especial. Los chinos lo saben. No se pueden molestar porque Estados Unidos, nosotros somos parte de la dinámica geopolítica y del marco de influencia de Estados Unidos, que estamos en el mismo continente. Los chinos están a miles de kilómetros al otro lado del planeta. Seamos cautos para que en el equilibrio pensemos en nuestra visión estratégica que requiere un país como el nuestro, como lo hizo al comienzo del siglo XX Augusto B. Leguía, que miró lo que iba a hacer Estados Unidos en el futuro. Bien, doctor, clarísima su explicación y vamos a estar atentos, ¿no? Estamos de moda, el Perú es clave nuevamente, Así ¿no? es, muy amable, doctor, y esperamos retomar contacto en cualquier momento. Así es. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, seguimos con más.